Bien, buenas tardes, alumnos. Vamos a iniciar esta lección número 12 ya de Verdad y Certeza, fil 217C, sección 1. Y vamos a seguir conversando de los temas que estábamos tratando en las lecciones anteriores, que tienen que ver con, esta vez, teorías realistas de la verdad. Entonces, parto recordándole que lo que hemos estado viendo hasta el momento han sido, primero, concepciones antirrealistas de la verdad, concepciones en donde se sostiene que la verdad está constituida por nuestros estados epistémicos, ya sea por el hecho de que nosotros creamos que algo es el caso, o por el hecho de que nosotros tengamos evidencia que nos hace ser racionales al creer que lo que enuncia una proposición es el caso, o ya sea incluso en concepciones idealizadas de la verdad, donde lo que estamos diciendo es que la verdad consiste en el tipo de evidencia que haría que nosotros fuésemos racionales en aceptar una proposición si es que estuviésemos en ciertas circunstancias de carácter idealizado, que no son las circunstancias en las cuales nosotros nos encontramos ordinariamente. Entonces, habíamos estado tratando todo ese tema y lo que habíamos comenzado a considerar la lección pasada son las concepciones realistas de la verdad. Esto es concepciones donde el que una proposición sea verdadera o falsa no tiene que ver con el que uno conozca o crea algo, sino que tiene que ver con algo, por decirlo así, objetivo, que no depende de nosotros. Ahora, en que sea eso, por supuesto, también hay variedad en las posiciones filosóficas acerca de cómo se explica en qué consiste la verdad. Y la primera concepción de la verdad que estábamos considerando era la teoría más tradicional, más conocida, la que ustedes encuentran habitualmente en los manuales, que es la concepción según la cual la verdad consiste en una forma de correspondencia o adecuación, que son las formulaciones más o menos estándar, pero que también hay otras que son semejantes, como cierto tipo de igualación de la verdad, de la proposición respecto de lo que está siendo enunciado. Entonces, la lección pasada estuvimos conversando sobre la teoría de la verdad como correspondencia, ¿no? Y estábamos considerando que hay dos grandes dificultades que han sido presentadas contra la teoría de la verdad como correspondencia. O sea, por una parte parece que la teoría de la verdad como correspondencia tiene que ver exclusivamente con lo que nosotros consideramos al comienzo del semestre. ¿Se acuerdan ustedes del principio de equivalencia, según el cual para una proposición P cualquiera, P es verdadera si solo si P? Pero, ustedes también recordarán, un antirrealista también acepta este principio, solamente que lo hace de una manera específica, en donde el orden de dependencia del hecho en cuestión que está siendo reportado por una proposición depende ontológicamente, o es derivativo ontológicamente del hecho de que la proposición sea verdadera. Y eso, la verdad de la proposición a su vez, consistirá en un hecho epistémico respecto a nuestra evidencia, nuestro conocimiento o algo por el estilo. En una concepción realista, este orden de dependencia se encuentra invertido. ¿Bien? Esto es, la verdad de una proposición está fundada en el hecho de que, bueno, lo que enuncia la proposición es el caso. Cuando o sea, la idea entonces es que las teorías de la verdad como correspondencia, en principio, lo que están haciendo es considerar ese tipo de intuición que se encuentra ahí establecida en el principio de equivalencia. La cuestión es que uno puede, por decirlo así, presionar al realista a que explique mejor en qué consiste esa correspondencia, qué es lo que se quiere decir con esa correspondencia. Y hay formas de explicar esa correspondencia que claramente no parecen razonables. Por ejemplo, y este es el punto que tuve yo explicándole en la lección pasada, al cual quiero volver porque sé que eh, puede ser relativamente complicado esto. ¿Bien? O sea, una forma de interpretar la correspondencia entre una proposición y el hecho que esa proposición está anunciando es como diciendo que nosotros deberíamos poder comparar la proposición con el mundo desnudo. Bueno, la objeción que esto ha generado muchas veces en autores como Rorty, por ejemplo,
o Putnam, o Davidson y otros autores que especialmente fueron muy populares en los años 80 del siglo pasado, de, no tiene que ni haber existido entonces, pero de los años 80 del siglo pasado. Eh, bueno, la idea es la siguiente, que nosotros nunca accedemos a la realidad eh, sin que ese acceso esté mediado con nuestras capacidades cognitivas. Esto es nuestros órganos perceptivos y también nuestros recursos conceptuales, los conceptos que nosotros poseamos. Entonces, para nosotros acceder a la realidad es llegar a creer que bla, bla, bla. Y eso que estamos describiendo, eso que incluye el bla, 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 es lo que vamos a formular mediante una proposición. Para nosotros llegar a acceder a la realidad de que, por ejemplo, hay un lápiz, perdón, un reloj que lo ocupé la semana pasada, la lección pasada, pero lo ocupo de nuevo. Hay un reloj sobre la mesa. Entonces, bueno, mi llegar a acceder que hay un reloj sobre la mesa consiste en que yo llego a saber que hay un reloj sobre la mesa. Y noten ustedes cómo formulo esto. Lo formulo como un llegar a saber que algo es el caso. Y lo que, en fin, lo que se enuncia ahí como algo es el caso es una proposición que estoy yo enunciando que es efectiva respecto del mundo, ¿no? Entonces, nosotros, nuestro, nuestro llegar a acceder acerca de cómo son las cosas es siempre el llegar a acceder a que algo es el caso, a que una cierta proposición resulta verdadera. Entonces, si estamos pensando que la verdad podemos nosotros llegar a conocerla por este procedimiento de comparar proposiciones con el mundo, no parece que sea muy razonable. Lo más que uno va a hacer es comparar proposiciones con otras proposiciones que creemos son verdaderas. Eh, y si es así, la idea de correspondencia de una proposición con el mundo sería una explicación, por decirlo de alguna manera, curiosa, ¿no? ¿Cómo es que uno se le puede ocurrir una cosa así? De que saber que una persona es verdadera, comparar la proposición con el mundo como si nunca, o mejor dicho, nunca, que es como si nuestro llegar a comparar, el llegar a comparar en cuestión, consistiese en que a nosotros, por decirlo de alguna manera, el mundo se nos presenta desnudo, sin ningún tipo de mediación, que provenga del ejercicio de nuestras capacidades de conocimiento. Y obviamente que eso es absurdo. Nosotros podemos llegar a conocer cómo son las cosas solamente llegando a conocer cómo son las cosas, para lo cual vamos a ejercer nuestras capacidades para llegar a conocer una cosa u otra. Entonces, la concepción de la verdad como correspondencia tuvo en primer lugar ese problema. Y lo que estábamos conversando la lección pasada era que si uno enfoca o uno intenta entender la teoría de la verdad como correspondencia desde esta perspectiva, parece ciertamente una teoría muy defectuosa. El punto es que hay otras formas en la cual nosotros podemos también acercarnos a comprender la concepción de la verdad como correspondencia. Si ustedes se dan cuenta, esta crítica que estamos indicando es una crítica también de tipo epistémico, diciendo, mira, si la verdad es correspondencia, nosotros deberíamos llegar a saber que una proposición es verdadera cuando llegamos a saberlo mediante un procedimiento que no parece que sea razonable. ¿Bien? Eh, bueno, lo que uno puede también considerar aquí es que también nosotros nos acercamos a comprender la verdad como correspondencia, pero de una manera que podríamos llamar negativa, ¿no? No se trata del constatar que una proposición es verdadera, sino que nosotros, por decirlo así, llegamos a comprender que la verdad consiste en correspondencia porque comprendemos, y eso desgraciadamente lo hacemos muchas veces, que la falsedad de una proposición consiste en su discordancia o no correspondencia o disarmonía o diferencia con cómo son las cosas. Y eso sí es una intuición que desgraciadamente es muy frecuente. Nosotros muchas veces habremos constatado en una cosa u otra, a lo mejor algunos de ustedes muy pocas veces, otros más veces, que uno está equivocado, que uno pensaba que P es el caso y en realidad no P es el caso. Bueno, piensen ustedes lo que sucede cuando se produce esa suerte de desengaño
epistémico. Eh, Uno pensaba que las cosas son tal como P dice que son. Y eso no tenemos que suponer ningún tipo de comparación de la proposición con el mundo desnudo. Nos parece que las cosas son tal como P enuncia que son. Eh, y, y después, dada información o evidencia ulterior, nosotros digamos a comprender que no era así, que las cosas no son como P dice que son, sino que las cosas son como no P dice que son. Bueno, cuando sucede esto, y ven ustedes como en ningún punto tenemos que nosotros apelar a esto que ha sido objeto de crítica por estos filósofos, de que estamos comparando la reposición con el mundo desnudo. Las cosas se nos parecen de acuerdo a nuestras capacidades cognitivas, como son las cosas lo formulamos de acuerdo a nuestras capacidades cognitivas y lo formulamos mediante proposiciones. Si uno cree que, no sé, digamos que hay una epidemia de coronavirus, el objeto de nuestra creencia, aquello que nos parece que como son las cosas, lo formulamos mediante una proposición que hay una epidemia de coronavirus, ¿no es cierto? Bueno, ustedes pueden ver que eh, cuando nos llegamos a dar cuenta que una cierta creencia es equivocada, nosotros lo que constatamos es que hay una no correspondencia o una, digamos así, desarmonía, diferencia eh, entre cómo son las cosas, lo que vamos a formular mediante una proposición, y lo que nosotros originalmente creíamos que eran las cosas. Bueno, entonces la cuestión es la siguiente, que en esta experiencia del error, de la decepción epistemológica, o como queramos llamarla, nosotros constatamos que una proposición es falsa. O sea, la constatación de que una proposición es falsa, porque no corresponde a cómo son las cosas, nos arroja entonces la luz acerca de lo que sí sucede cuando una proposición es verdadera. Si cuando una proposición es falsa, lo que enuncia esa proposición no corresponde a cómo son las cosas, entonces se sigue que cuando una proposición es verdadera, esa proposición sí corresponde a cómo son las cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces, eh, lo que se muestra para el caso de la falsedad vale también para el caso de la verdad, porque verdad y falsedad son nociones que están íntimamente emparentadas y lo que vale para uno vale también para la otra. Entonces, ustedes pueden ver en los apuntes que yo aquí les he vuelto a poner cómo está aquí formalizado el razonamiento. Eh, Sabemos en primer lugar que vale por el principio de equivalencia que una proposición P es falsa si solo si no es el caso que P es verdadera. ¿Bien? Eso vale nuevamente por el principio de equivalencia y el concepto de falsedad. Uno sabe que P es verdadera si solo si hay un hecho que tal que P corresponde a ese hecho. Eso es lo que enuncia el principio, la, la idea de verdad como correspondencia. Y si uno utiliza el primer concepto en donde P es falsa si solo si no es el caso que P es verdadera y sustituye P es verdadera por hay un hecho ahí al cual P corresponde, entonces se sigue que P es falsa si solo si no hay un hecho al que P corresponda. O sea que se pueden dar cuenta, estas son equivalencias las que estamos haciendo aquí, y dadas estas equivalencias, entonces se sigue, así como si P es falsa, entonces no es el caso que existe un hecho al cual P corresponda, entonces se va a seguir que cuando P es verdadera hay un hecho al cual P corresponde. Y eso es suficiente para, creo yo, eh, bien, justificar esta idea tradicional, intuitiva, de que la verdad corresponde a, o sea, que la verdad consiste en una correspondencia a hechos. El segundo punto que habíamos dejado enunciado la lección anterior, sin embargo, tiene que ver con otra cuestión que también está vinculada a la idea de verdad como correspondencia. Y eso tiene que ver con que la verdad es correspondencia a hechos. O sea, la pregunta es, ¿qué es lo que son los hechos? ¿Qué es aquello a lo cual deben corresponder las proposiciones? ¿O es aquello a lo cual no corresponden las proposiciones cuando las proposiciones resultan ser falsas y no verdaderas? Bueno, noten ustedes que cuando uno habla en términos generales de un hecho, lo que nosotros
parece que estamos concibiendo por un hecho o usando alguna terminología que es equivalente. Por ejemplo, algunos filósofos, en vez de hablar de hechos, han hablado de situaciones, o otros filósofos han hablado de estados de cosas. Y hay distintos tipos de expresiones que se han utilizado en distintos lenguajes para designar estas cuestiones. Yo les contaba en inglés, por ejemplo, se habla de states of affairs. En alemán hay un par de expresiones que se han ocupado también para designar esto, como Sachverhalt. No sé si alguno de ustedes sabe alemán. Y bien, y esto les tendrá cierta resonancia. O también Sachlage. ¿Bien? Da lo mismo ahora cuál sea esa expresión, pero la idea es que cuando estamos designando esto que indica un hecho, estamos indicando que se trata de que en el mundo hay objetos, cosas existentes, y esas cosas tienen ciertas características o propiedades y se encuentran entre sí entre ciertas relaciones. Y una proposición parece ser verdadera cuando describe adecuadamente ese estado de cosas. Si, por ejemplo, el reloj se encuentra sobre la mesa, nosotros estamos enunciando que hay una entidad que es el reloj, hay otra entidad que es la mesa y que se encuentran entre sí en cierta relación, que la describimos como estar sobre, que es un tipo de relación espacial. Bueno, si la proposición es verdadera, es porque la proposición corresponde a el hecho que está siendo descrito, porque realmente las cosas son tal como la proposición lo describe, porque efectivamente el reloj que estamos designando y la mesa que estamos designando se encuentran entre sí en la relación que hemos descrito como la relación de estar sobre. ¿Bien? Bueno, la idea que parece más razonable aquí es que los hechos con los cuales las proposiciones verdaderas tienen que estar en correspondencia tienen que ser estas configuraciones ontológicas de objetos, propiedades y relaciones. Por supuesto, en un tiempo. Y también, por supuesto, que es una región del espacio también, al menos ordinariamente. También hay casos en donde uno puede suponer que estos estados de cosas o situaciones o hechos no van a tener una vinculación al tiempo o al espacio. Por ejemplo, si hablamos de hechos matemáticos, el que 2 más 2 es igual a 4 es un hecho que no parece involucrar ninguna región del espacio ni ningún tiempo en particular. Pero si estoy hablando de que el reloj está sobre la mesa, hay que subentender que se trata de un reloj específico localizado espaciotemporalmente en un punto preciso, de una mesa que también está localizada espaciotemporalmente y que esa relación se da también en un cierto instante de tiempo. Bien. Sí, esa es la idea que parece más intuitiva, que cuando estamos hablando de que las proposiciones son verdaderas porque corresponden con hechos, es que las proposiciones están siempre, de una manera u otra, describiendo cómo tendría que darse un estado de cosas. Y el mundo contiene algunos de esos estados de cosas y otros no. Contiene los estados de cosas que tiene el mundo y nosotros tendremos proposiciones verdaderas cada vez que esas proposiciones estén describiendo cómo son esos estados del mundo efectivos. Entonces, sé yo, Misifus es un gato, es verdadero, porque el estado de cosas que estamos describiendo, que consiste en que Misifus, que es un animalito ficticio, ¿no? Pero animalito, tiene ciertas características que son las características que hace algo ser un gato. Entonces, por eso es verdad decir que Misifus es un gato, porque el individuo que está siendo designado por el nombre propio Misifus posee la propiedad que está siendo enunciada cuando decimos de algo que es un gato. Bien, esta imagen intuitiva, que es una imagen nada más que, por ejemplo, ustedes pueden encontrar esta concepción expresada de una manera muy clara en el famoso texto de Ludwig Wittgenstein, que se llama el Tractatus Logico-Philosophicus. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de esto, pero es un trabajo célebre, el de Wittgenstein, y que pone exactamente esto. Ya habla además de que existe una isomorfía entre la proposición y el hecho que está siendo descrito. ¿Bien? Isomorfía, así como en matemáticas que decimos que dos conjuntos son isomórficos cuando podemos hacer una correlación uno a uno entre sus elementos y que toda relación que vale entre elementos de un conjunto
vale también esa relación respecto de los elementos asignados en el otro conjunto, etcétera. Entonces, así como nosotros decimos que dos conjuntos son isomórficos entre sí, o que dos estructuras matemáticas son isomórficas entre sí, Wittgenstein decía, bueno, pasa lo mismo también cuando tenemos una proposición. Una proposición verdadera es isomórfica al mundo, porque podemos hacer una correlación uno a uno entre elementos de la proposición y elementos del mundo, ¿no? O sea, una especie como de modelo del mundo que lo hacemos abstractamente mediante estos recursos conceptuales y lingüísticos. Sí. Hay muchos elementos que hablan a favor de esta concepción. Bueno, no es el único Wittgenstein, pero se lo cito porque es un ejemplo extremadamente típico, muy característico, ¿no? El problema surge cuando nosotros consideramos cierto tipo de proposiciones que parecen tener un contenido negativo, ¿no? O sea, cuando se trata de proposiciones que están enunciando, por decirlo así, algo positivamente sobre el mundo, esto no ofrece demasiadas dificultades. Como les digo, la proposición el reloj está sobre la mesa parece ser verdadera si corresponde a el estado de cosas, o situación, o hecho, o Sachverhalt, o Sachlage, o state of affairs, o como queramos llamarlo, de que el reloj y la mesa están relacionados entre sí de cierta manera. El problema surge cuando tenemos proposiciones que parece estar anunciando algo de carácter negativo, como por ejemplo, decir, eh, um, no hay unicornios, o no hay orcos, o no es el caso que el reloj está sobre la mesa. ¿Y por qué son estas proposiciones problemáticas? Porque si la verdad es correspondencia entre una proposición y hechos del mundo, entonces lo que debería suceder es que para estas proposiciones su verdad debería consistir en que hay un hecho con el cual deberían corresponder. Por tanto, debería haber un hecho o estado de cosas o situación o Sachverhalt o Sachlage o State of Affairs de no haber orcos o de no haber unicornios. Y claro, si nosotros consideramos esto con cierta detención, eh, no hay ningún hecho semejante. Digamos. ¿Qué es lo que sería? ¿En qué consiste el hecho o situación de no haber orcos? Recuerden ustedes, una situación consiste en que uno o más objetos poseen ciertas propiedades o están en ciertas relaciones. Pero claro, cuando decimos que no hay orcos, ¿en qué consiste el dicho? ¿Cuál es el hecho de no haber orcos? No hay ningún objeto del mundo que tenga ciertas propiedades o que esté en cierta relación con otros. No hay tal cosa. Algunos autores han dicho, mira, hay algunos casos en donde ciertas características positivas que tienen ciertos objetos del mundo excluyen y son incompatibles con otras características. Entonces, por ejemplo, eh, el que un animal sea un gato es algo que excluye que ese mismo animal sea un cocodrilo. ¿Ok? Sí, o sea, el que algo sea un gato, naturalmente implica que tiene ciertas características biológicas que son incompatibles con que ese mismo individuo sea un individuo biológico con características distintas como un cocodrilo, que tiene sangre fría, que es un reptil, que tiene una historia evolutiva muy diferente a la historia evolutiva de un gato, etc. Entonces, si algo es un gato, entonces no es un cocodrilo. O sea, uno puede decir que, por ejemplo, en cierto tipo de caso, uno puede decir, mira, el hecho o situación que determina que una proposición negativa sea verdadera es el tipo de hecho positivo realmente existente que es incompatible con lo que se enuncia en esa proposición. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, mira, Misifus no es un cocodrilo y el hecho al cual corresponde esa proposición es el hecho de que Misifus es un gato, lo cual es incompatible con ser un cocodrilo. ¿Ven? Hay otros casos también sé yo, que uno puede citar. Si una superficie es de color azul, vamos a colocar este libro como ejemplo, ¿ya? Este libro es de color azul, ¿ya? Bueno, el hecho de que esta superficie sea de color azul es incompatible con que sea de color amarillo, ¿de acuerdo? Entonces uno puede decir, bueno,
¿Cuál es el hecho al cual corresponde a la preposición el libro no es amarillo? Uno puede decir, mira, en realidad es el hecho del mundo positivamente existente de que el libro es azul, lo cual es incompatible con que el libro sea amarillo. O sea, bien, en alguna medida uno puede pensar de que hay ciertos casos como esto que le estoy indicando, en donde uno podría, hay cosas que discutir sobre estos ejemplos, pero uno podría pensar que hay ciertos hechos que uno puede encontrar como correlato de ciertas proposiciones negativas. Pero esto vale para algunas proposiciones negativas, no vale para todas. Por ejemplo, no vale para proposiciones como no hay orcos, ¿no? Entonces, tendría que haber algún tipo de cosa en el mundo cuyas características positivas sean de por sí excluyentes de los orcos. ¿Qué cosas son esas? ¿No? Algo así como, no sé, digamos, tendría que haber ciertas criaturas en el mundo que son metafísicamente algo que repele a los orcos. Algo así como que si existen esas criaturas, algo así como los antiorcos. Tal es que, dado que hay antiorcos en el mundo, que son criaturas positivas, entonces ningún orco puede entrar a la existencia en el mundo. No parece haber nada de eso, ¿no? No hay ningún tipo de cosa positiva cuya existencia, cuya mera existencia y las características que positivamente tiene van a ser tales que van a ser incompatibles con que existan orcos, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que, claro, seguimos con este problema. Tenemos ciertas proposiciones de carácter negativo, básicamente, que nos están diciendo cosas como no hay orcos o no hay unicornios. Y lo que está anunciando esas proposiciones son proposiciones que deberían corresponder a un hecho, pero el hecho en cuestión al cual deberían corresponder no parece ser algo aceptable como un hecho, ¿no? O bajo cualquier concepción ontológica razonable de qué es lo que sea una situación, hecho o estado de cosa, no parece haber un hecho en que consista que no hay orcos. ¿Ah? Sí, cuando digo una situación o estado de cosas, tiene que ser el que hay ciertos objetos positivamente existentes, que tienen positivamente ciertas propiedades, que están entre sí positivamente en ciertas relaciones. Y claro, el no haber orcos no es nada de eso, no es ningún objeto, no es ninguna relación entre objetos, no es ninguna característica de un objeto o de un grupo de objetos eh, que pueda hacer aquello en que consiste que no hay orcos. Es una mera ausencia, es una suerte de hecho negativo, ¿no? En fin, y agreguémosle todos los cualificativos que ustedes quieran. Hecho fantasmagórico, espectro de hecho, lo que ustedes quieran, pero es naturalmente algo que no parece ser un hecho. Entonces, la idea de que la verdad es correspondencia parece que nos impulsaría a adoptar una ontología extraña. Ustedes ya se acordarán, no es que los antirrealistas estén mucho mejor que los realistas en esto, los antirrealistas también tienen que suponer unas ontologías extrañísimas, pero aquí hay un problema, y es que deberíamos, o pareciese de entrada, que si uno piensa que la verdad es correspondencia, uno estaría comprometido con postular que en el mundo tendríamos que aceptar ciertos hechos de un carácter extraño y poco intuitivo, poco verosímil, como hechos negativos. Ahora, el problema es más general que esto, desgraciadamente. Que no es un problema que solamente afecta a las proposiciones negativas, sino que también hay otras proposiciones que, aunque no tienen una forma negativa, aparentemente, son proposiciones que traen consigo problemas semejantes. Y estas son las generalizaciones universales. Entonces, piensen ustedes, por ejemplo, en la proposición del tipo todos los cisnes son blancos, ¿ya? O qué sé yo, todos los gatos son mamíferos, que son proposiciones para las cuales tenemos nosotros buena evidencia. Bueno, si todos los gatos son mamíferos, entonces vale para cada gato en particular que es un gato en primer lugar y en segundo lugar que es un mamífero, ¿no es cierto? Pero pareciera que la verdad de todo gato es un mamífero no puede reducirse al hecho de que cada uno de los gatos particulares que existen en el mundo, de hecho, es cada uno de ellos mamífero. ¿Por qué?
porque es compatible con que cada uno de esos gatos, o sea, para también graficarlo esto mejor, supongamos, en fin, por esto es una cosa puramente teórica, que tuviésemos, por decirlo así, todos los gatos, no sé, distribuidos a la vista. No los tenemos a la vista, no sabemos cuáles son todos los gatos que existen en el mundo, pero supongo que tuviéramos todos los gatos así, existentes en el mundo. Y cada uno de esos gatos individualmente considerado es un mamífero. ¿Bien? Bueno, es compatible con que cada uno de esos gatos que de hecho existen es también un mamífero, que existan otros gatos adicionales que no son mamíferos. O sea, cuando yo digo que todos los gatos son mamíferos, no estoy diciendo simplemente que, qué sé yo, Misifus es un mamífero y Garfield es un mamífero y el gato Tom es un mamífero y etcétera, etcétera. Sino que estoy diciendo que no hay nada que sea gato y que no sea mamífero. ¿Verdad? Entonces, eh, una proposición universal de este estilo, todos los S son P, lo que está diciendo realmente es una suerte de prohibición. Está diciendo, mira, no hay nada que sea S y que no sea P. No hay nada que sea gato y que no sea mamífero. No hay nada que sea cisne y que no sea blanco. De lo cual se sigue naturalmente que cada una de las cosas positivamente existentes, que sea gato también va a ser mamífero, que sea cisne va a ser positivamente blanco, pero al mismo tiempo incluye dentro de su contenido una, por decirlo así, prohibición, una negación. No hay cosas con ciertas características, ¿no? Ahora, si ustedes se dan cuenta, la idea es, está contenido en toda generalización universal, y la ciencia está llena de esas generalizaciones universales, ¿no? Algo así como todos los objetos dados de masa se traen entre sí. Todos los objetos con cargas electromagnéticas opuestas se traen entre sí. En fin, etcétera, ¿no? Todos los, qué sé yo, los vegetales efectúan fotosíntesis. Todos los mamíferos tienen sangre caliente, etcétera, 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 ¿no? De la ciencia lo que hace ordinariamente es que llega a descubrir, mediante investigación empírica, que ciertas proposiciones universales son verdaderas. Y eso es como un gran logro. Si llegamos a descubrir que, qué sé yo, que los coronavirus, por ejemplo, tienen tal o cual mecanismo para insertarse en las células que los van a recibir, sus células huéspedes, en donde se van a multiplicar. ¿Okay? Y eso vale para todos los coronavirus. Y descubrir eso entonces es un descubrimiento importante. De hecho, así vamos a poder descubrir cómo impedir que los coronavirus nos ataquen o lo que sea. ¿Bien? Pero claro, pero ustedes se dan cuenta claro, que esos enunciados de carácter universal implican ciertos hechos positivos, pero lo más importante es que impliquen un hecho negativo, que no hay cosas que son excepción a este principio. O sea, por eso también hay un problema clásico del cual hablaremos por ahí por junio, creo yo, en filosofía de la ciencia, que es, bueno, cómo es que llegamos a justificar nosotros esos enunciados universales. Toda la evidencia que nosotros recabamos empíricamente de lo que no es un enunciado universal es evidencia acerca de casos particulares. Pero ustedes están viendo que el contenido de ese enunciado excede un conjunto de eventos particulares, por muchos que sean. Hay un contenido adicional, que es esa prohibición o negación. Entonces, ¿cómo es que nosotros llegamos a justificar esos enunciados? Esto se conoce como el problema epistemológico de la inducción. Y es un problema conocido desde tiempos de Aristóteles, en la antigüedad clásica. ¿Okay? Pero ahora no estamos hablando nosotros de eso, estamos hablando de otro problema que es decir, bueno, en fin, ¿cuál es el hecho al cual debería corresponder que todos los coronavirus, por ejemplo, tienen tal o cual información genética? O que todos los coronavirus son virus, por ejemplo. Eh, bueno, su contenido de ese enunciado es que no hay coronavirus que no sean virus, o que no hay gatos que no sean mamíferos, o que no hay gatos que, perdón, no hay, qué sé yo, cisnes que no sean blancos, o lo que sea. Pero esa es una negación.
Estamos diciendo que no hay entidades en el mundo con ciertas características. Y eso nuevamente nos trae al problema inicial. El problema inicial que nosotros tenemos es el problema de cómo es posible que una proposición verdadera corresponda a un hecho negativo. Lo que estoy yo explicándole a ustedes es que, claro, eh, en el caso de las proposiciones que hacen generalizaciones universales, e insisto que todas las leyes naturales, que son el gran logro de la ciencia, tienen esta forma, son realmente, si las miramos con más atención, negaciones. Entonces, eh, entonces si son negaciones, esas proposiciones deben corresponder a un hecho negativo. ¿Cuál hecho negativo? ¿Bien? Bueno, no sé, espero que este punto se entienda. Eh, quiero, quiero insistirles en que si tienen preguntas o hay algún punto que ustedes quieren que yo explique mejor, me lo dicen, por favor, con toda confianza, ya sean con la función de mano arriba, ya sea con un chat. Interrúmpanme, por favor, todas las veces que quieran. No hay ningún problema con eso. A mí me deja más tranquilo en realidad. si, si ustedes me interrumpen más, porque yo me voy dando cuenta cuánto es lo que están entendiendo o qué es lo que no están entendiendo. De otra manera, este ejercicio es un poco abstracto porque uno, en fin, dice cosas nomás, pero sin tener muy claro que, por ejemplo, a lo mejor hay puntos que ustedes le faltan entender ciertos presupuestos de algo que yo estoy diciendo y que para mí pueden resultarles obvios, pero a ustedes no tienen por qué resultarles obvios y conviene entonces insistir más en eso. Así que puedo insistirles que me interrumpan todas las veces que quieran. Lo que, el problema que estamos viendo entonces es un problema acerca de cómo es que una proposición va a estar correspondiendo a un hecho del mundo cuando tendríamos que postular hechos extremadamente extraños, ¿no? Hechos como negaciones, ¿no? Como por decir la inexistencia de los orcos, o la inexistencia de gatos que sean reptiles, o la inexistencia de coronavirus que sean, no sé, monstruos alienígenas, no sé, cualquier cosa, ¿ya? Que son inexistencia. Y se supone que tendrían que ser hechos a los cuales las proposiciones verdaderas correspondan, ¿no? Entonces, este es el problema que decía que es un segundo gran problema. Y yo, por supuesto que no estoy en condiciones aquí de hacer una discusión demasiado elaborada sobre esto, porque no tenemos tiempo para hacerlo. Pero sí puedo contarle un tipo de estrategia que ha sido intentada por varios filósofos. Por ejemplo, una estrategia de este estilo fue propuesta por Hugh Mellor, eh, por Stephen Manford también ha sido intentada. Creo yo también que muy probablemente Wittgenstein en el Tratado Zoológico Filosófico se intentó esta solución. Pero hay una pregunta de Juanfra. Juanfra, por favor, adelante, te pido que hagas la pregunta con el micrófono abierto para que escuchemos todos. Sí, perfectamente. No, 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 no tiene que ver con tercio excluso. Mira, estamos perspectiva realista. Perspectiva realista, no hay ni un problema con el tercio excluso. O sea, eso era un problema para los antirrealistas, ¿cachai? Ahora ya se acabó esa cuestión. El problema que estamos viendo aquí es distinto. Es que toda proposición verdadera corresponde a un hecho. ¿Ok? Juan Francisco. Toda proposición verdadera corresponde a un hecho. Cuando se trata de proposiciones como el reloj está sobre la mesa, mi Sifus es un gato, o qué sé yo, hay una epidemia de coronavirus, no parece haber gran problema, porque son perfectamente concebibles las situaciones o hechos o estados de cosas a los que esas proposiciones deberían corresponder. El problema que estoy comentándoles a ustedes es cuando tenemos proposiciones de la forma no hay orcos. Porque esa proposición, si es verdadera, y parece que es verdadera, por todo lo que sabemos, a menos que parezca el de mañana un orco por ahí, pero no hay orco, ¿de acuerdo? Por todo lo que sabemos. Entonces es verdadero que no hay orco. Esa proposición tiene que corresponder a un hecho. Y el hecho tendría que ser algo así como la ausencia de orcos. ¿Ya? Entonces, ese es el problema, Juan Francisco. Que
si toda proposición verdadera corresponde a un hecho, entonces tiene que haber hechos adecuados para cada una de las proposiciones que son verdaderas. Y hay proposiciones verdaderas que están diciendo que no hay orcos. Luego tiene que haber un hecho de no haber orcos. ¿Ok? Ahora, ¿en qué consiste ese hecho? Se supone que un hecho es que un objeto que positivamente existente o varios objetos positivamente existentes tienen entre sí ciertas relaciones y esos objetos tienen ciertas propiedades, como mi Fuser un gato, como el reloj está sobre la mesa, ¿de acuerdo? Y hay un reloj, hay una mesa y hay una relación entre ellos. Hay un gato, que es el gato Misifus, y tiene las propiedades que hacen que sea un gato. Pero cuando se trata de no haber orcos, ¿qué objeto hay en el mundo que sea aquel objeto que tiene una propiedad o que está entre sí en cierta relación en que consista el no haber orcos? No hay tal objeto. ¿Se entiende, Juan Francisco? Claro. No, porque los realistas en ningún momento ponen en duda el tercio excluso. ¿Cachai? Pero, en ningún momento. Pero claro, si la persona es falsa, si P es falso, entonces no P tiene que ser verdadero. Y dado que la verdad consiste en correspondencia, entonces tiene que haber un hecho al cual corresponda no P. Y ese es el problema. Ahora, eh, bien, pero entiendo cuál es el punto al cual vas tú. Ningún realista ha concluido de esto que entonces no vale el tercio excluso. Más bien, lo que han concluido algunos realistas es decir, ok, entonces la verdad no es correspondencia. ¿Sí? Por ejemplo, Frege te va a decir, ok, mira, o sea, no hay ninguna duda de que vale el tercio excluso. Es una ley lógica. No hay ninguna duda de que la verdad no tiene que ver con nuestras creencias. ¿De acuerdo? Lo que pasa nomás es que no hay que intentar definir la verdad como correspondencia, porque nos va a llevar, por ejemplo, a estos problemas. La verdad, el que una persona sea verdadera o sea falsa, es algo que no admite definición. Y punto. Y nota tú que no necesariamente todo concepto debe poder ser definido en términos de otro concepto. Hay conceptos que nosotros podemos definir en términos de otros, porque son, por ejemplo, menos familiares que otras nociones. Y por tanto podemos apoyarnos en la comprensión previa que tengamos de otras nociones para iluminarlo. Pero no podemos suponer que nosotros vamos a poder efectuar ese procedimiento respecto de cualquier cosa. Hay cosas que pueden ser tan básicas, tan fundamentales en nuestra comprensión de la realidad, que no existe ninguna forma de definirlas a partir de otras, ¿no? O, por ejemplo, piensa tú lo que pasa con un niño pequeño, ¿no? Una guagua, qué sé yo, se comienza a hablar y comienza a aprender ciertos términos y por tanto comienza a adquirir la comprensión de ciertos conceptos. Ninguna guagua aprende por definiciones conceptos. Uno va a decirle, mira, guagua, escúchame por favor, yo te voy a explicar. El color verde, dícese de aquella cualidad perceptible que corresponde a ondas de luz en el... olvídalo, o sea, nadie enseña a una guagua a distinguir qué es lo que es verde mediante una definición verbal. Uno le explica a la guagua mostrándole ejemplos y la guagua tiene que cachar que estamos hablando del color y no el tamaño ni la forma. ¿Cachai? Y lo hacen, de hecho, todo el tiempo. ¿Bien? Pero no es por una definición. Entonces, con eso que quiero decirte que el hecho de que uno tenga una definición verbal de un concepto no significa que no lo entendamos, que no podemos entenderlo. Entonces Frege lo dice, bueno, mira, el concepto de verdad es uno de esos conceptos que no admiten definición. Es demasiado básico y es perfectamente legítimo eso. De hecho, vamos a ver qué pasa una cosa semejante con el concepto de conocimiento. El concepto de conocimiento también, hay un montón de señores que se rompían la cabeza diciendo, a ver, ¿cómo puedo definir el conocimiento? ¿Cómo analizar el concepto de conocimiento? Y hay un montón de problemas con las propuestas de análisis. Entonces, bueno, la resolución que han adoptado algunos filósofos es decir, viejo, no pretendas definir conocimiento. Olvídalo. Nosotros podemos decir después estas cosas que satisfacen el conocimiento. El conocimiento satisface ciertos principios y que bla, bla, bla. Y vamos a discutir sobre eso, pero no vamos a pretender definir el conocimiento. Y eso no significa que no tenemos idea de qué es el conocimiento, que no estamos justificados en algunos casos en hacer atribuciones de conocimiento y en otros casos no hacer atribuciones de conocimiento. Entonces,
Eh, claro, tienes tu razón al decir que una salida al problema que estoy yo planteando aquí, que no es un problema que yo planteé, digo, un problema, en fin, clásico, es decir, entonces no vale el texto excluso, ¿ya? O sea, la verdad es correspondencia, y si no hay un hecho negativo al cual vayan a corresponder las proposiciones negativas, entonces esas proposiciones sencillamente no son verdaderas. Entonces, o bien P es el caso, o ya. No, no es que no pese el caso, sino que hay un, por decirlo así, un quiebre en el principio de bivalencia y hay un quiebre en el principio de tercer excluso, ¿no? Pero yo no conozco ningún realista que haya hecho una cosa así. Más bien lo que hacen es que dicen, no, claramente el problema tiene que ver con nuestra caracterización de la verdad como correspondencia. Ya, alguien más tenía, eh, había hecho una pregunta que es, eh, Juan Francisco, ¿tú estabas haciendo una pregunta o no? Juan Francisco. Bueno, en fin, vamos a continuar con estos temas. Aquí, de nuevo, están haciendo una pregunta. Juan Francisco, sí, adelante con tu pregunta. Si pareciera que estabas haciendo un comentario no dirigido al curso, al parecer. Bueno, no importa. Ok, entonces, pero en todo caso, me interesa saber, ¿te queda más claro cómo es el problema? Ya. Entonces, ahora déjeme contarle cómo es que algunos filósofos han intentado resolver este problema. Y que es una estrategia bastante razonable. O sea, esto es la estrategia que han propuesto filósofos como digo, como Hugh Mellor, Stephen Manford. Probablemente Wittgenstein tenía una cosa parecida en el Tractatus Logico Philosophicus, este libro que escribió en 1918, pues terminando la Primera Guerra Mundial, ¿no? La idea es la siguiente. Si ustedes se dan cuenta, los problemas surgen con proposiciones que tienen un carácter negativo, ¿no es cierto? Con decir no hay orcos, o decir no hay, qué sé yo, chupacabra, o no hay lo que sea, ¿no? Y con las proposiciones universales, como por ejemplo todos los cisnes son blancos, surge el problema porque la proposición todos los cisnes son blancos es equivalente a una negación. Es decir, no existe algún cisne que no sea blanco, que es nuevamente una proposición negativa. Estamos diciendo que no hay cosas que satisfacen cierta descripción. Entonces, el problema tiene que ver con proposiciones que son la negación de otras, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Que si ustedes consideran qué es lo que es la negación de una proposición, se trata de lo que es, creo que lo mencionamos en clase anterior, un operador proposicional. Lo que hace la negación de una proposición P es que cualquiera sea el valor de verdad de P, lo cambia en su inverso. Entonces, si P es verdadero, la negación de P va a ser falso. Y si P es falso, la negación de P es verdadero. Entonces, ¿cuál es la idea que tienen estos tipos? Diciendo, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar una base de proposiciones que vamos a llamarlas proposiciones simples, ¿ya? Cosa que también en la historia de la filosofía algunos filósofos llamaron a estas proposiciones básicas, por eso así, que no son negativas, sino que están enunciando que un objeto particular tiene una cierta propiedad. Les llamaban proposiciones atómicas, ¿ya? O se llamaba proposición básica. Otros le llamaban proposiciones protocolares. Está lo mismo como las designan. Entonces, la cuestión es la siguiente. Cuando estas proposiciones básicas, y siento que son proposiciones que son básicas porque no incluyen ningún operador proposicional específico, como una negación, una implicación, una conjunción. No, no, no. Son proposiciones del tipo más básico posible. Ninguna de ellas de forma negativa. Son todas proposiciones que están atribuyendo algo a algo. Hay un sujeto, algo que se especifica en el mundo y le atribuyen una propiedad. Bueno, cuando esas proposiciones son verdaderas, corresponden a un hecho, dicen estos filósofos. ¿Ok? Y eso está de acuerdo con la concepción de la verdad como correspondencia. Y cuando no hay un hecho al cual correspondan, entonces son falsas.
¿Ok? Entonces tenemos una base de preposiciones cuya verdad consiste en correspondencia con hechos. Cuando esa correspondencia falla, entonces son falsas. Y cuando son falsas, entonces lo que resulta de la operación de aplicarles una negación es verdadera. Y bueno, con los bastantes operadores preposicionales pasa lo mismo. ¿Qué pasa con una conjunción? Porque una conjunción es verdadera. No porque la conjunción en cuestión corresponda a un hecho conjuntivo, sino porque las proposiciones que la constituyen son ambas verdaderas. Y si son verdaderas es porque corresponden a hechos. Entonces, ¿cuál es la idea de estos filósofos? Es decir, mira, ¿qué es lo que pasa con la proposición no hay orcos? Bueno, esa proposición es la negación de una proposición básica. ¿Cuál es? Que hay orcos. Ahora, la proposición hay orcos, si fuese verdadera, debería corresponder a un hecho positivo, que es que haya orcos en el mundo. Ahora, no hay orcos en el mundo, entonces la proposición es falsa, no es verdadera, porque no corresponde a hechos. Y como es falsa, entonces su negación es verdadera. ¿Se dan cuenta? Y así sucesivamente. Entonces, la idea de estos filósofos es que la manera correcta de interpretar esta idea de que la verdad es correspondencia no es pensando que cualquier proposición va a corresponder a un hecho, porque eso nos obliga a postular hechos negativos, sino que la idea es que las proposiciones básicas son verdaderas cuando corresponden a hechos. Y las proposiciones que después se construyen a partir de otras, porque son conjunciones de otras proposiciones, o sea, ¿se entiende lo que quiero decir con conjunción? Es lo que resulta cuando yo tengo una proposición P y Q y tengo P y Q, ¿ya? Es la conjunción de las otras dos. El valor de verdad de P y Q es una función de cuál sea el valor de verdad de P y el valor de verdad de Q. Esto es, va a ser verdadero P y Q si P es verdadero y Q también es verdadero. ¿Okay? En cualquier otro caso va a ser falsa. O si tengo la proposición compleja P o Q, que es una disyunción, P o Q va a ser verdadera si por lo menos P o Q son verdaderas. Y en caso contrario, si las dos son falsas, va a ser también falsa. Bueno, lo que dice estos filósofos es que, dados que las proposiciones básicas corresponden en algunos casos a hechos del mundo, o en otros casos no, van a ser ellas verdaderas o falsas, según sea el caso. Y luego, lo que resulte de las operaciones proposicionales sobre esas proposiciones van a tener valor de verdad definido de acuerdo a cuál sea el valor de verdad de las proposiciones básicas que han sido objeto de esas operaciones proposicionales, ¿no? Yo entiendo que ustedes tienen cursos de álgebra ahora. Entonces ustedes entenderán claro, que cuando hablamos de estas proposiciones que son sometidas a operaciones, esto en lógica se entiende en sentido muy literal, digamos, porque la lógica de proposiciones es un álgebra de Boole, ¿verdad? O sea que en algún punto tiene la misma estructura que si ustedes tuvieran clases, por ejemplo, en donde en vez de tener conjunciones, tienen ustedes operaciones de intersección entre conjuntos, o en vez de tener disyunciones, tuvieran operaciones de uniones de conjuntos, y la negación es el correlativo de una operación de complemento de un conjunto. ¿Vale? O sea que son literalmente operaciones. Entonces, la idea es que esas operaciones van a ser operaciones que funcionan en la medida en que las proposiciones básicas tienen un valor de verdad determinado. Y para esas proposiciones es en donde funciona esta idea de que la verdad es correspondencia. Pero no para las otras. En las otras es un derivado. ¿De acuerdo? Ok, bueno, hay más cosas que decir sobre esta solución, pero por el momento me parece que es razonable. Eh, Voy a quedar hasta aquí, en este punto, y entonces la próxima sesión voy a comentarles un poco sobre esta concepción de la verdad como un primitivo y la teoría de la verdad como identidad. Y vamos a quedar hasta aquí con las discusiones acerca de teorías de la verdad. En fin, yo por mí podría continuar muchísimo más, pero para los efectos del curso no es necesario que sigamos discutiendo en más detalle sobre esto. Creo que con esto tenemos una visión suficientemente razonable sobre esto. Y lo que vamos a seguir viendo después van a ser cuestiones acerca de el conocimiento y la justificación. O sea que la idea mía es que prácticamente todo mayo estemos dedicados nosotros a hablar ahora no de la verdad de una proposición, sino que del problema epistemológico acerca de cómo es que nosotros llegamos a saber que una proposición es verdadera. Por supuesto, si uno es antifalista va a pensar que son las dos cosas lo mismo, pero no importa, por el momento dejemos eso de lado. El punto es que hay un problema sobre en qué consiste una justificación.
¿Cuándo tenemos conocimiento? Y ese es el tema que vamos a comenzar a ver entonces a partir de la próxima lección. ¿Bien? Ok, entonces vamos a quedar en este punto y eso sería. Hasta luego.